Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. ¿Consiguen ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, Inge. Sí, Inge, se ve. Ok, gracias. Ya. Bueno, entonces, la anterior clase habíamos terminado de ver el método de variación de parámetros para hallar una solución particular de una ecuación lineal no homogénea. Hoy vamos a ver el otro método que podemos usar para hallar una solución particular de una ecuación lineal no homogénea. Y este método es llamado variación de parámetros. Entonces veamos en qué consiste. Esto no es. ¿Dónde está? Esto debe ser. Variación de parámetros, entonces. Bueno, entonces, como si recuerdan, cuando encontramos el método del factor integrante para resolver ecuaciones lineales de primer orden, para encontrar una solución particular, lo que hacíamos era encontrar la solución de la parte homogénea o de la ecuación homogénea asociada y si digamos la solución daba algo así, era algo así, teníamos AX derivada de Y igual a BX, ¿no? Esto no, más Y. En la parte teórica hicimos eso, no en la parte práctica. Si teníamos la ecuación diferencial aquí, lo que hacíamos era resolver la ecuación lineal homogénea asociada. Y hemos visto que encontrábamos que la solución general de esa parte era algo así. Era una constante por una solución. La vamos a llamar Y1. Y para encontrar una solución particular de esta ecuación, lo que hicimos era plantear como solución particular una función parecida a esta, solo que en vez de tener una constante, una función. Y entonces buscábamos una solución particular de este tipo. Entonces, para ecuaciones de orden superior, ecuaciones lineales de orden superior, se utiliza la misma idea. Y vamos a ver qué consecuencias trae de suponer que tenemos una solución de ese tipo. Entonces, después de haber resuelto ya la ecuación lineal homogénea asociada, o sea, ya tengo esa función Y1, para conocer esa solución particular, si es que existiese una solución particular de este tipo, lo que me falta conocer es U. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear primero una solución particular que sea análogo a esto, y después lo que vamos a tener que buscar son esas funciones U. Y entonces lo que vamos a hacer es buscar condiciones que estas funciones U deben de satisfacer. Y de esas condiciones vamos a poder hallar, entonces, cómo más o menos debería de ser U. Veamos cómo hacerlo. Bueno, como ejemplo, como siempre, vamos a hacer primero para una ecuación lineal de orden 2. Y para orden superior va a ser una generalización de esta idea solamente. Entonces, teniendo una ecuación diferencial de orden 2 lineal, o sea, de este tipo,
va a ser conveniente poner esta ecuación en su forma estándar. Y su forma estándar es que el coeficiente de la derivada de la segunda derivada de y sea 1. Recuerden que para este capítulo estamos suponiendo que todos estos coeficientes son continuos y este coeficiente nunca se anula en el intervalo que estamos analizando, ¿no? Porque además eso nos solicitaba el teorema de existencia y unicidad. Es por eso que estamos trabajando solo en esos casos. Entonces, al dividir por A2 aquí, P de X va a ser A1 sobre A2. Como tanto A1 como A2 son continuos, P de X va a ser continuo, porque además A2 no se anula. Y lo mismo para Q de X y F de X. Aquí es importante poner la ecuación en su forma estándar, porque esta función F de X va a jugar un importante papel al encontrar esas funciones U que les había comentado. Bueno, entonces, como les dije, teniendo una solución de la ecuación homogénea asociada, vamos a suponer que es Y1, Y2, o que se llama un conjunto fundamental de la ecuación homogénea asociada. Entonces, planteamos como solución particular una función de este tipo. En vez de constantes aquí, planteamos funciones que dependan de X, no constantes, como solución particular. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar condiciones para encontrar U1 y U2. Entonces, si queremos que esa función sea una solución de nuestra ecuación lineal no homogénea asociada, entonces debemos de ver si esta función satisface la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, para eso necesito la primera derivada, y la primera derivada lo puedo hallar usando la regla de la suma primero y luego la regla del producto. Entonces, la primera derivada me da esto. Derivo una vez más. Entonces, derivando de nuevo por la regla del producto, cada una de estas funciones, obtengo esto de aquí. Ahora, sustituyendo en la ecuación diferencial, o sea, en esto, todo lo que hemos encontrado, y acomodando de manera conveniente las cosas, obtenemos esto de aquí, todo esto de aquí. Y como Y1 era solución de la ecuación homogénea asociada, entonces significa que esto de aquí es 0, eso de aquí es 0. Esta parte se puede reescribir como, esos dos términos se pueden reescribir como la derivada con respecto de X de Y1 por la derivada de U1. Esos dos términos se pueden escribir como la derivada con respecto de X de Y2 por la derivada de U2. Y el resto lo mantenemos. Finalmente, todo esto lo podemos reescribir de esta manera. Aquí observen que aparece este mismo término dentro de la derivada y como acompañante de P. Entonces, para intentar buscar condiciones que las funciones U1 y U2 deban de satisfacer, podemos suponer que esta ecuación de aquí, o más bien esta expresión, es 0. Vamos a ver que suponiendo que esto es 0, vamos a poder encontrar funciones U1 y U2 de manera que la función planteada como particular sea función particular. Entonces, si suponemos que esta parte es 0, vamos a tener que eso de aquí, entonces debería de ser f de x. Entonces, vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, solo que nuestras incógnitas son funciones. Y nuestras funciones incógnitas son las derivadas de U1 y la derivada de U2. Resolviendo ese sistema, vamos a poder encontrar la derivada de U1 y la derivada de U2. Y de esas derivadas integrando, vamos a poder encontrar finalmente U1 y U2. Entonces veamos cómo va todo eso.
Bueno, entonces, como les había dicho, como necesitamos las funciones U1 y U2 que son desconocidas, entonces sería conveniente tener un sistema de dos ecuaciones con estas dos incógnitas para poder encontrar U1 y U2. Y como les dije, suponiendo que esa parte que aparecía entre paréntesis y en las dos partes es 0, que era eso de aquí, nos queda que esto de aquí entonces es f de x. Entonces, esas dos funciones, perdón, esas dos ecuaciones dan un sistema de ecuaciones con variables U1' y U2'. Entonces, de este sistema vamos a poder despejar U1' y U2'. Y ya despejando, vamos a poder integrar ahí y calcular U1 y U2, que es lo que queremos. Bueno, entonces el sistema es este. Y aquí, si recuerdan, podemos usar la regla de Cramer, ¿no? Que para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Si tengo un sistema de este tipo, ax más b, y igual a c, voy a poner e mejor, cx más dy igual a f, y quiero resolver ese sistema, en álgebra lineal han debido ver que la regla de Cramer dice que puedes calcular x haciendo esa cuenta. El determinante, un determinante de ahí aparece y aquí otro determinante. El determinante de la matriz que aparece aquí es el de coeficientes. O sea, aquí A, B, C, D. A, B, C, D. Y el determinante que aparece aquí arriba es casi la misma matriz que aparece aquí, solo que hay que cambiar la primera columna por estos valores. Entonces dice que con la ayuda de estos dos determinantes puedes calcular x, eso dice la regla de Cramer. Y el valor de y también lo puedes calcular de una manera parecida, usando el determinante de abajo en el denominador, el mismo determinante de los coeficientes. Y arriba el determinante que aparece es casi la misma matriz, solo que tenemos que cambiar la segunda columna por estos valores. Entonces, eso nos dice la regla de Cramer. Pero para poder usar la regla de Cramer, el determinante de la matriz de aquí abajo tiene que ser distinto de 0, ¿no? Porque además, si esto fuera, tendría determinante 0, la matriz de coeficientes, podría no haber solución única, ¿no? En cambio, si esto fuera distinto de 0, tenemos una solución única. Lo interesante aquí en este sistema que tenemos, si usamos la regla de Cramer, es que la matriz de coeficientes que aparece aquí es y1, y2, derivada de y1, la derivada de y2, pero ese determinante de y1 y y2, y bueno, que la primera columna aparece en y1 y y2, en la segunda columna aparecen la derivada de y1 y la derivada de y2, es es algo que ya conocemos. Es el Wronskiano de y1 y y2. El Wronskiano de y1 y y2 se calculaba de esa manera. ¿Y qué propiedades habíamos visto del Wronskiano cuando tomábamos un conjunto linealmente independiente de soluciones de una ecuación homogénea? Que esto de aquí es siempre distinto de 0 para todo x en el intervalo que estamos analizando. Entonces, eso significa que de aquí vamos a poder despejar la derivada de u1 y la derivada de u2. ¿Y cómo va a quedar la derivada de u1 por la regla de Cramer? La derivada de u1 por la regla de Cramer va a quedar el determinante de la matriz de coeficientes, que es el Wronskiano que ya hemos visto,
y1, y2, la derivada de y1, la derivada de y2. Y aquí arriba cambiamos la primera columna por esos valores, 0, f de x. La segunda se mantiene y2. Y puedo calcular también U2' por la regla de Kramer. Abajo, la matriz de coeficientes, que es el Wronskiano. Y arriba, la matriz, cambiando el determinante de la matriz, cambiando la columna, la segunda columna por estos valores, 0 y f de x. Entonces, hacemos esta cuenta, con eso tendría la derivada de U1, tendría la derivada de U2, que por lo que hemos visto, como el Wronskiano, como el determinante que aparece aquí abajo es el determinante del Wronskiano de un conjunto linealmente independiente de soluciones de una ecuación lineal homogénea, esto está bien determinado. Eso va a ser una función. Y luego vamos a poder hallar U2 integrando. Y aquí U1 integrando. Que más recuerden que el determinante de una matriz 2 por 2, A, B, C, D, es A por D menos B por C. Bueno, lo que les dije entonces, usando la regla de Kramer, obtenemos que U1' es igual al determinante de esta matriz sobre el determinante de esta matriz, y U2' es el determinante de esta matriz sobre el determinante de esta matriz. Y después U1 y U2 se pueden encontrar integrando. Y aquí reconocemos que el determinante que aparece en el denominador es justamente el Wronskiano de las funciones y1 y y2. Y por las propiedades que vimos del Wronskiano de una ecuación, perdón, de un conjunto linealmente independiente de soluciones de una ecuación lineal homogénea, se cumple esto, que el Wronskiano es distinto de 0 para todo x en el intervalo que estemos analizando. Bueno, entonces, como un resumen, ¿qué es lo que debemos de hacer para usar este método? Entonces, primero, teniendo, en el caso de una ecuación lineal no homogénea de segundo orden, como esto de aquí, lo primero que tenemos que hacer es dividir por A2 para tener la forma estándar y para reconocer lo que es f de x en el segundo lado, porque eso va a ser útil. Después, entonces, sabemos que U1 y U2 se van a poder encontrar. La derivada de U1 es W1 sobre W, donde W1 es la integral de, perdón, el determinante de esa matriz, y W es el determinante de esa matriz. W2, recuerden que es el determinante de esa matriz. No, en la práctica va a ser más fácil. Y de aquí entonces integramos U1 y U2, integrando U1 y U2, o más bien esas ecuaciones con respecto de X, obtenemos U1 y U2. Y finalmente entonces la solución particular es U1 por Y1 más U2 por Y2. Y con eso vamos a poder dar la solución general de esta ecuación diferencial, que va a ser una constante por Y1 más una constante por Y2 más esta solución particular. ¿Tienen preguntas sobre esto? O veamos ejemplo. Un ejemplo. Sí, vamos a ver ejemplos. Bueno, con los ejemplos va a quedar más claro, creo.
y, y rápido de entender. Entonces estamos viendo variación de parámetros. Necesito Bueno, entonces vamos a resolver usando ese método entonces, el que acabamos de ver, esos ejercicios. Entonces, lo primero que necesitábamos para resolver una ecuación lineal no homogénea por el método de variación de parámetros es una solución o la solución general de la ecuación homogénea asociada. Entonces, para eso, primero debo resolver eso. La ecuación homogénea asociada aquí segunda derivada menos 4 primera derivada más 4y igual a 0. Y como es una ecuación homogénea con coeficientes constantes, para resolver esta ecuación necesito identificar la ecuación característica. Entonces, la ecuación característica en este caso es m cuadrado menos 4m más 4, más 4 solamente. Aquí tengo m menos 2 al cuadrado, ¿no? Es un trinomio cuadrado perfecto. Pues aquí tendría una raíz, entonces m es raíz, m igual a 2 es una raíz de multiplicidad 2. En general, entonces va a quedar así. Una constante por la función e a la 2x, ¿no? La raíz por x más c2. Como tiene multiplicidad 2 esta raíz, entonces ella aporta con dos soluciones a la ecuación, a la solución general. Una es e a la 2x y la otra esta por x, ¿no? X por e a la 2x, entonces. Bueno, entonces, por el método que estamos viendo, planteamos una solución particular, siendo una ecuación, una función que tenga la misma forma que esto, pero en vez de constantes, funciones variables. Vamos a llamar u1 de x, o la función e a la 2x, más u2 en vez de constante de x, x e a la 2x.
por lo que hemos visto en la parte teórica, entonces, U1 es la derivada de U1. Teníamos para la derivada de U1 lo siguiente. Que esto era el determinante de una matriz aquí arriba. Bueno, que, ahorita, que en un momento vamos a reconocer cuál es esa matriz. Voy a poner solo números aquí. Interesante. No está funcionando. Entonces, el determinante de una matriz aparecía aquí. ¿Y cuál era esa matriz? Tenemos que reconocer esa matriz. Ay, no. Aquí aparecía... para eso primero debía poner la ecuación diferencial en su forma estándar. Esto ya está en la forma estándar. El coeficiente de la segunda derivada es 1. Pero no es esto. Esto. Entonces, f de x, ¿qué sería en este caso? Esto de aquí, ¿no? X más 1 por e a la 2x. Entonces, si recordamos, lo que teníamos aquí era 0 y aquí abajo era f de x. F de x es x más 1 por e a la 2x. Y lo que aparecía aquí era esta función de aquí. X e a la 2x. Y aquí abajo lo que aparecía era la derivada de esto de aquí. Sí. Lo voy a hacer de manera más ordenada, lo vamos a hacer como decía ahí. Los determinantes que necesitamos encontrar son estos. Necesito el Wronskiano, que está denotado ahí por W. Lo vamos a denotar por W entonces. Y el Wronskiano de esta función, que es de esas dos funciones, ¿no? De las funciones del sistema fundamental de soluciones de la parte homogénea asociada. O sea, estas dos funciones, e a la 2x y x e a la 2x. Entonces aquí aparece e a la 2x, la primera fila. En la segunda fila aparece e a la 2x por x. O sea, aquí. Y abajo lo que aparecen son sus derivadas. La derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Y aquí lo que aparece es la derivada de esta otra función. Por la regla del producto, la derivada de esto es de x vale 1 por e a la 2x más x por la derivada de e a la 2x, que me da 2e a la 2x. Entonces debemos de calcular ese determinante. El determinante de esto es e a la 2x por esto. Entonces voy a anotar. Menos el producto de estos dos, ¿no? O sea, me daría 2 e a la 2x. Aquí tendría e a la 2x por e a la 2x. Eso me da e a la 4x.
Entonces aquí, ¿qué tendría? Aquí tengo, a ver, está bien eso. Falta por X. Falta X, Inge. Ah, sí, me falta el X, ¿no? Sí. Por razón estaba saliendo algo extraño. Bueno, entonces aquí, aquí vamos a tener e a la 4x de esto con esto. Y de esto con esto vamos a tener 2x e a la 4x, que con esto se simplifica y solo me queda eso. Entonces ese determinante me da eso. El otro determinante que me iba a ser útil, o que me va a ser útil, es W1, como está denotado ahí en la diapositiva, que es el determinante de esta matriz. Cambiamos en la matriz de coeficientes por la columna 0, f de x. Pues aquí 0 y f de x. Como habíamos dicho aquí, f de x, como esto ya está en su forma estándar, f de x es esta función de aquí. X más 1 por e a la 2x. Y la segunda columna, lo mismo que esto de aquí. X e a la 2x. La segunda columna, e a la 2x. 2x e a la 2x. Entonces esto me da, esto de aquí, 0 por esto, 0. Menos esto por esto, me da menos x por x más 1 por e a la 2x por e a la 2x, e a la 4x. Otro determinante que me va a ayudar a calcular U1 y U2 era el determinante de esa matriz. La misma matriz de coeficientes, bueno, esto de aquí era la matriz de coeficientes o el Brunskiano, solo que ahora mantengo la primera columna y cambio la segunda fila por 0 f de x. F de x es esto de aquí. Entonces aquí 0, f de x es x más 1, e a la 2x. Y la primera columna, la misma del Brunskiano, que es e a la 2x. Y aquí 2e a la 2x. Calculo este determinante. Aquí me da esto por esto, menos 0 por esto, que me da 0. Entonces solo me queda esto de aquí, el producto de estos dos. X más 1 por e a la 4x. Bueno, entonces, recordando lo que era U1, la derivada de U1, aquí lo voy a borrar. Esto. Entonces, U1 era, la derivada de U1, según lo que hemos visto, era W1 sobre W2, sobre W. Y esto es igual a W1, hemos encontrado que vale menos X por X más 1 por E a la 4X. W hemos encontrado que vale E a la 4X. Entonces de aquí obtenemos E a la 4X, se simplifica y solo me queda menos X por X más 1, que lo puedo escribir como menos X cuadrado más menos X. Puedo calcular U2' también.
Eso era W2 sobre W1, o sobre W más bien. W2 hemos encontrado que vale x más 1 por e a la 4x. W que vale e a la 4x. Pues de aquí obtenemos que un U2' tiene que ser x más 1. Bueno, entonces integrando, de aquí podemos encontrar U1', perdón, U1 y U2. ¿Qué obtenemos? U1 sería la integral de menos x cuadrado menos x. Vamos a necesitar una función, así que no hay necesidad de encontrar todas las funciones que tienen como derivada menos x cuadrado menos x, solo una. Entonces aquí no voy a poner constante porque por lo que había dicho. Entonces aquí va a quedar menos 1/3 de x al cubo menos 1/2 de x cuadrado. Bueno, aquí debería ser más una constante, pero no voy a usar constantes porque solo necesito una función u que satisfaga esto de aquí. Necesito U2. Bien. Entonces, integrando aquí sería la integral de x más 1. Y esto es 1/2 de x cuadrado más x. Bueno, lo mismo aquí no voy a usar más una constante porque solo necesito una función eh, que tenga como derivada esta de aquí. Aquí estamos haciendo como un abuso de notación, ¿no? Porque esto de aquí indica todas las funciones que tienen como derivada esto de aquí. Y aquí yo solo estoy dando como respuesta una. Hay que tener cierto cuidado con eso. Bueno, entonces con eso ya tengo U1 y U2. Entonces la solución particular es U1 por e a la 2x más U2 por x e a la 2x. Entonces, una solución particular. U1 hemos encontrado que vale menos 1/3 de x al cubo menos 1/2 de x cuadrado por e a la 2x era más U2 hemos encontrado que vale 1/2 de x al cuadrado más x por x e a la 2x. Bueno, entonces tenemos eso. Y con eso ya puedo dar la solución general de la ecuación diferencial dada, ¿no? Porque ya tengo la solución particular, una solución particular más bien, y tengo la solución general de la ecuación homogénea asociada. Ni me he fijado si eso me pedían, pero tal vez sí.
La parte homogénea era esto. A la solución particular, que es esto. Bueno, entonces, con eso terminamos. Eh, mm, ¿Podemos hacer alguna simplificación? Creo que no, así está bien. ¿Qué quería ver aquí? No, el enunciado. Sí, pedía resolver, así que tenemos que dar la solución general. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, yo me confundí un poco al momento de usar los determinantes para sacar W. Ok. Bueno, entonces, recordando, aquí W, según lo que hemos visto en la diapositiva, bueno, ahí lo voy a hacer con el lápiz mejor. Según lo que hemos visto en la diapositiva, W es el determinante es el wronskiano de las soluciones que encontremos de la ecuación lineal homogénea asociada. Entonces, aquí aparecen esas dos funciones y en la segunda línea sus derivadas. Entonces, por eso puse aquí e a la 2x, x e a la 2x y aquí sus derivadas. Después, W1, que va a ser útil para hallar la derivada de U1, es el determinante cambiando la primera columna por 0 f de x. Y la segunda se mantiene. Eso es W1. W2 es el determinante que nos va a ayudar a encontrar U2'. Es mantener aquí en esta matriz la primera fila. Y la segunda, aquí es así. Y la segunda fila lo cambiamos o la segunda columna lo cambiamos por 0 f de x. En nuestra ecuación, en nuestro caso, y1 es e a la 2x. Y2 es x e a la 2x. Y f de x, para reconocer f de x debemos de poner la ecuación diferencial dada en su forma estándar. O sea, que el coeficiente de la segunda derivada sea 1. Y aquí ya está. Entonces, f de x es la función que queda aquí. Entonces, eso de aquí es f de x. Entonces, reemplazamos todo lo que tenemos en estos determinantes y calculamos los determinantes y ya. ¿O en qué parte más o menos ha sido tu duda mayor? No sé. ¿Al formar las matrices o al hallar los determinantes? Era al formar el determinante, Inge, me estaba confundiendo cuál era Y1 y Y2, pero ahora ya entendí. Muchas gracias. De nada. Ok. ¿Tienen otras preguntas? Bueno, veamos más ejemplos para acostumbrarnos con el método, ¿sí? Entonces, aquí tengo otro ejemplo. Dice, resuelva esta ecuación diferencial. Ok. Bueno, entonces, como siempre, necesito primero la solución de la ecuación homogénea asociada primero. En este caso es 4 segunda derivada de y más 36y igual a 0. Entonces, para esto, como es una ecuación con
coeficientes constantes, para resolver esta ecuación, su ecuación característica me va a ayudar a saber cómo es la solución. Inge, una pregunta, ¿no tendría que llevarlo a su forma? Dividirlo Eh, entre... sí, pero eso para la segunda parte, para encontrar la solución particular. Ah, bueno, Inge. Ujú. Sí, sí. Sí, para la solución particular lo vamos a poner en su forma estándar. Ujú. Bueno, entonces resolviendo esto, la ecuación, la ecuación característica es 4m cuadrado más 36, ¿no? Igual a 0. Entonces de aquí obtenemos que m cuadrado entonces es 9, menos 9. Finalmente entonces que m es, sacando raíces, más menos, raíz de 9 es 3 y raíz de menos 1 es pi. Entonces tengo dos números complejos conjugados. Entonces la solución general de la ecuación homogénea asociada es una constante por e. Pues entonces, ¿con qué soluciones van a aportar estas raíces complejas? Es e elevado a la parte real, que es 0 por x, que da 1. No hay necesidad entonces de escribir. Coseno de la parte imaginaria, que es 3 por x. Y la otra función es seno. Bueno, entonces aquí en este caso, y1 sería coseno de 3x. Y2 es seno de 3x. Ahora, como su compañero decía, para reconocer f de x aquí, tengo que poner esto en su forma estándar. Y para poner esto en su forma estándar, el coeficiente de la segunda derivada debe de ser 1. Entonces, para hacer esto, divido aquí entre 4, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos la ecuación en su forma estándar. Sería 36 sobre 4, 9, igual a cosecante de 3x. Entre paréntesis para no confundirnos. Ok. Sobre 4. O un cuarto de esto. Entonces, f de x es un cuarto de cosecante de 3x. Entonces, tenemos que reconocer las matrices. La matriz W, que es el Brunskiano. El Brunskiano en la primera fila aparecen las funciones y1 y y2. En este caso, las funciones y1 y y2 son coseno de 3x y seno de 3x. Aquí coseno de 3x y seno de 3x. En la segunda fila aparecen sus derivadas. La derivada de coseno de 3x, por la regla de la cadena, es menos 3 seno de 3x. La derivada de seno de x de 3x es 3 coseno de 3x. Aquí calculando esta integral, tendría esto por esto, me da
3 coseno cuadrado de 3x, ¿no? Menos esto por esto, como aquí hay otro menos, me va a dar más 3, tengo seno por seno, seno cuadrado, 3x. Bueno, aquí puedo factorizar 3. Si factorizo 3, me va a quedar coseno cuadrado de 3x más seno cuadrado de 3x. O sea, coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo. Eso me da 1. Así que simplemente esto me da 3. La otra matriz o el otro determinante que voy a necesitar es el determinante de esta matriz. Que es la matriz que resulta al sustituir la primera fila por 0 f de x. F de x es un cuarto de cosecante de 3x. Entonces, la primera columna, pero 0, y aquí es un cuarto de cosecante de 3x. Y la segunda columna se mantiene, igual que el Wronskiano. Seno de 3x, abajo 3 coseno de 3x. Entonces este determinante, 0 por 3 coseno de 3x, 0. ¿Sí? Menos esto por esto me da menos un cuarto. Seno de 3x sobre cosecante, por cosecante. Bueno, cosecante recuerden que es 1 sobre seno. Así que cosecante de este ángulo por el seno del mismo ángulo me da 1. Así que aquí solo tengo menos un cuarto. Ahora W, 2. Determinante de la otra matriz que necesito es lo mismo que el Wronskiano en la primera columna. Y en la segunda columna cambiamos esto por 0 f de x. F de x es, en este caso, un cuarto de cosecante de 3x. Y aquí entonces me daría coseno de 3x por cosecante de 3x por un cuarto. Bueno, un cuarto de cosecante de 3x por coseno de 3x. Eso me da un cuarto de cotangente, ¿no? Gente de 3x. Menos 0 por 0 de aquí por esto, que me da 0. Así que simplemente me queda eso. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos U1 y U2? Según lo que hemos visto en la parte teórica, U1, la derivada de U1 es W1 sobre W. O sea, W1 hemos encontrado que vale menos un cuarto. W hemos encontrado que vale 3. Entonces, menos 1 sobre 12. Y U2' es W2 sobre W. Y W2 hemos encontrado que vale 1 sobre cotangente. Perdón, un cuarto de cotangente. W hemos encontrado que vale 3. Entonces esto da
1 sobre 12 de cotangente. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos U1 y U2? Integrando estas dos últimas ecuaciones. Entonces tenemos entonces U1 y U2. Uno, entonces, la integral de menos 1 sobre 12. Y esto es igual a menos 1 sobre 12x. Bueno, aquí, como les dije, no voy a poner más una constante porque solo necesito una función. Bueno, estamos abusando un poco de la notación aquí, ¿no? U2. Integrando para U2. U2 es la integral entonces de 1 sobre 12 de cotangente de 3x. Bueno, y esto de aquí es, entonces, bueno, podemos escribir esto de esa manera. Mm, Me conviene ponerlo en función de coseno y seno, ¿no? 1 sobre 12. Lo vamos a acomodar de manera conveniente. Arriba es coseno de 3x. Ok, sobre coseno de 3x sobre seno de 3x. La derivada de coseno de seno de x, de 3x, es 3 coseno de 3x. Entonces, lo voy a poner aquí un 3 coseno de 3x y para que no varíe nada, aquí tengo que multiplicar por 3 también, o sea, 36 me quedaría. Aquí. ¿Qué más? Bueno, entonces como tengo aquí la derivada de seno de 3x, bueno, aquí arriba, entonces, si hago el cambio de variable u igual a seno de 3x, aquí me va a quedar la integral de 1 sobre u. Entonces, integrando, vamos a tener 1 sobre 36, la integral de u, que es el logaritmo del valor absoluto. ¿Y qué es u? En ese caso, seno de 3x. Más una constante que no lo vamos a poner porque no lo vamos a usar. Y ya. ¿Qué más? Bueno, entonces, como ya tengo U1 y U2, ya tengo una solución particular. La solución particular es U1, que es menos 1 sobre 12x, por la exponencia, por la función y1. La función y1 era, ¿dónde está? Y1 es coseno de 3x. Coseno de 3x. Más U2, que es 1 sobre 36, del logaritmo del valor absoluto de seno de 3x, por la segunda función, que era seno de 3x. Entonces, es eso. La solución general, entonces, ¿cómo va a quedar? Mm, bueno, pues la solución general, recuerden que es
la solución de la parte homogénea asociada, la solución general de la parte homogénea asociada, o sea, esto. Más la solución particular, que es esto. Y con eso terminamos. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, Inge, está claro. Ok. Bueno, entonces veamos más ejemplos para acostumbrarnos con el método. Bueno, bueno, en estos dos primeros ejemplos usamos variación de parámetros para encontrar una solución particular de ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Pero variación de parámetros se puede utilizar en situaciones más generales. No necesitan ser los coeficientes constantes necesariamente para usar el método que estamos viendo, como en este ejemplo. En este ejemplo tenemos una ecuación lineal no homogénea y solo aquí la dificultad es cómo hallar la solución de la parte homogénea asociada, porque solo hemos visto cómo hallar la solución de la parte homogénea asociada cuando los coeficientes son constantes. Entonces ahí la dificultad es en calcular la solución general de la ecuación homogénea asociada. Pero en este problema ya nos dan la solución de la parte homogénea asociada. Dice que las funciones x y x al cuadrado son soluciones linealmente independientes de la parte homogénea asociada. Y entonces con la ayuda de eso nos piden encontrar la solución general. O sea, para encontrar la solución general, solo me falta encontrar una solución particular. Veamos cómo hacer esto. Entonces, primero debemos poner la ecuación diferencial en su forma estándar. Para poner esta ecuación en su forma estándar, o sea, para hacer que esto de aquí valga 1, tengo que dividir por x al cuadrado. Entonces, haciendo esto, me queda segunda derivada de y menos 2x sobre x al cuadrado, me da 2 sobre x, derivada de y, más 2 sobre x al cuadrado, 2 sobre x al cuadrado, por y, igual a x cubo logaritmo de x sobre x cuadrado, x por logaritmo. Entonces ahora ya tenemos la ecuación diferencial en su forma estándar. Entonces de aquí ya podemos reconocer que la función f de x que vamos a necesitar para calcular aquellas determinantes es x logaritmo de x. Es determinante, no sé. Ok, bueno, entonces necesito el determinante de la matriz W, o más bien hallar el Wronskiano de Y1 y Y2. ¿Y qué es Y1? Es X. Ah, no. Y Y2 es X cuadrado. Abajo las derivadas. La derivada de X, 1. La derivada de X cuadrado, 2X.
Entonces calculamos este determinante. Tendría x por 2x cuadrado. Menos 1 por x al cuadrado, x cuadrado. Y esto me da x cuadrado. Después necesito el determinante de la matriz que resulta cambiando la primera columna de esta matriz, de esa primera matriz, por 0 y f de x. ¿No? La primera columna entonces lo cambiamos por 0 f de x. F de x en este caso es x logaritmo de x. Una columna es la columna del Wronskiano. Entonces aquí tendría 0 por 2x, 0, menos x cuadrado por x por logaritmo de x, x cubo logaritmo de x. Matriz W2. Lo voy a copiar mejor. Esto, así no tardo mucho. Entonces, en esa matriz, lo que debo de hacer es cambiar la segunda columna por 0 f de x. F de x es x logaritmo de x. ¿No? O sea, esta función de aquí. Y aquí entonces me quedaría esto por esto, que me da x cuadrado logaritmo de x, menos 1 por 0, que me da 0. Entonces, solo esto. Entonces, con esto, las funciones, la función u1' es w1 sobre w. ¿Y qué es w1? Es menos x cubo logaritmo de x sobre w vale x cuadrado. Esto me da menos x logaritmo de x. Ahora, ¿qué es u2'? Es w2 sobre w. Entonces, sustituyendo, w2 es x cuadrado logaritmo de x sobre w, que es x cuadrado. Entonces, aquí me da logaritmo de x. Bueno, entonces, para obtener u1 y u2, necesito solo integrar. Entonces, tendría u1, que es igual a la integral de menos x logaritmo de x. Bueno, aquí puedo usar la regla, ¿qué puedo usar? Integración por partes, ¿no? Para calcular esa integral. Entonces aquí debería de plantear, lo voy a hacer aquí rápido, debería de plantear u igual a x. No. Me conviene plantear u igual a logaritmo de x y d de b igual a x d de x. Entonces de aquí necesito después d de u, que me da, entonces la integral de esto, perdón, la derivada de esto, 1 sobre x, d de x. Y de aquí integrando, tendría entonces que b es igual a un medio de x al cuadrado. Bueno, entonces, por integración por partes, vamos a tener que eso de aquí es u por b es un medio de x al cuadrado por logaritmo de x.
menos la integral de d de u por b. O sea, el producto de esos dos, eso me da 1/2 de x. Esto entonces me da menos 1/2 de x cuadrado logaritmo de x. De aquí me da, la integral de x me da x, 1/2 de x al cuadrado. Por 1/2 me va a dar 1/4 por estos dos menos, más, ¿no? Más 1/4 de x al cuadrado. Entonces, eso vale 1. Ahora, para U2. U2 es la integral del logaritmo de x. Logaritmo de x. Para calcular esta integral también uso integración por partes. Lo mismo hago, creo que sí. Ahí vamos a ver. U igual al logaritmo de x y d de b igual a d de x. Entonces, aquí tendría d de u igual a 1 sobre x, d de x, y b entonces sería x. Entonces, aquí tendríamos u por b, o sea, x por logaritmo de x. Menos la integral de d de u por b. O sea, x por 1 sobre x, d de x, eso me da d de x solamente. Tendría x, logaritmo natural de x, menos x. Bueno, entonces con esto, como he hallado U1 y U2, ya tengo una solución particular. La solución particular es U1, que es menos 1/2 de x cuadrado, logaritmo natural de x, más 1/4 de x al cuadrado. Solución y1, ¿no? La solución y1 es x. Más U2, que es x logaritmo de x, menos x, por la solución U2, perdón, y2, que es x cuadrado. Entonces aquí quizás se puede hacer, creo que sí, se puede hacer alguna simplificación. Eso me quedaría, aquí tengo menos x cubo, y aquí tengo 1/4 de x cubo, eso me da menos 3/4 de x cubo. Después tengo x cubo logaritmo de x aquí, y de aquí menos 1/2 de x cubo logaritmo de x. Entonces me va a dar 1/2 de x cubo logaritmo de x. Bueno, entonces como ya tengo una solución particular y, y la solución homogénea casi ya, bueno, ha sido dado en este caso, en este problema, entonces ya podemos dar la solución general. La solución homogénea estaba formada por las funciones x y x al cuadrado, recuerda. Más la solución particular. Y con eso terminamos. ¿Tienen preguntas sobre esto?
Inge, disculpe, ¿será que puede subir un poquito? Claro. ¿Más o ahí? Un poquito más, Inge, por favor. Ahí o al enunciado. Ahí está bien, Inge, gracias. Ok. Inge, una consulta. Sí. Ya no es necesario calcular la ecuación característica porque ya nos dan las soluciones de la ecuación. Sí, sí, por eso y porque aquí la ecuación homogénea asociada no es una ecuación con coeficientes constantes. Entonces, no podemos usar ese método para resolver la ecuación homogénea asociada. Lo de la ecuación característica solo es útil cuando tenemos una ecuación homogénea con coeficientes constantes. O sea, aquí números. Y aquí no tenemos números, ¿no? ¿Y qué hago si no me dan Y1, Y2? Si no te dan Y1, Y2, depende al tipo de ecuación. Podría ser que a simple vista se pueda encontrar las soluciones. O de manera general no es posible calcular. Entonces, supongo que no va a aparecer, o si va a aparecer, vas a tener que usar otro tipo de método, algún método numérico, no sé. Depende al caso. Por ejemplo, Bueno, en ese tipo de situaciones, ese tipo de ecuaciones los vamos a ver en la siguiente sección. Si alcanza tiempo hoy, lo vamos a ver. Por ese tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones de tipo, ecuación de Cauchy-Euler, no sé cómo se lee, Cauchy-Euler. Y vamos a ver cómo resolver ese tipo de ecuaciones en la siguiente sección. Bueno, de hecho, la prueba es hasta esa parte, hasta ecuación de Cauchy-Euler. Pero en otras más generales, sí, no hay forma general de cómo resolver. Ok. Bueno, no sé, hagamos más ejercicios. Creo que no va a dar tiempo para hacer la parte de... bueno, podemos dejar esos ejercicios para después y podemos ver un poco ya de la parte teórica de... eh, mm, no, porque estoy poniendo escapar. De la ecuación de Cauchy-Euler. Tengo descargado esto, creo que no. Un momento. Bueno, entonces la prueba, como les dije, que es el próximo jueves, va a ser hasta ecuación de Cauchy-Euler. ya subí la práctica, ¿no, Inge? Creo que ayer en la tarde. Sí, ayer subí. Hay que hacer todos esos ejercicios, ¿no? Para el 24. Para entregar, bueno, para practicar todos los ejercicios, pero para entregar de cada inciso, solo uno. El 10 no tiene incisos, así que del 10 hay que entregar el 10. Pero del resto, solo un inciso para entregar. Ah, ya, un inciso nomás. Escogemos nosotros el inciso, ¿no? Cualquiera. Sí, cualquier inciso. Bueno, me he olvidado descargar lo que he preparado. Un momentito. Aquí debe estar. Ok.
Bueno, entonces, después vamos a ver lo de ecuación de Cauchy-Euler. ¿Y a qué nos referimos con esto? A ecuaciones de este tipo, donde aquí aparece, al lado de la derivada de orden n, aparece x a la n y una constante. O sea, habíamos visto ecuaciones con lineales con coeficientes constantes. Aquí los coeficientes no son constantes, pero digamos que los coeficientes son medio que bien comportados. Son constantes por la función x a la n. Cuando tenemos la derivada de orden n a n-1 más bien, de orden n-1, aparece x a la n-1. Cuando tenemos solo la derivada, aparece x a la 1, y así. Entonces, una ecuación de ese tipo es llamado una ecuación de Cauchy-Euler. Y de manera análoga, bueno, en la forma que hemos resuelto las ecuaciones lineales con coeficientes constantes, hemos planteado algunas posibles soluciones. Lo mismo, y las posibles soluciones eran del tipo e elevado a alguna constante por x. Hemos buscado funciones de ese tipo. Aquí vamos a hacer algo parecido, pero en vez de buscar funciones del tipo e elevado a una constante por x, vamos a buscar funciones del tipo x elevado a una constante. Entonces, primero vamos a analizar el caso de orden 2, o sea, la ecuación de Cauchy-Euler, una ecuación de Cauchy-Euler es de ese tipo. Solo vamos a analizar primero la parte homogénea, porque para la parte no homogénea puedo usar variación de parámetros, como hemos visto en el anterior ejemplo. De hecho, el anterior ejemplo era una ecuación de Cauchy-Euler. Bueno, entonces aquí tengo una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces aquí lo que voy a plantear es una solución del tipo bueno, aquí antes una observación. Cuando teníamos ecuaciones con coeficientes constantes, teníamos que todas las funciones coeficientes eran continuas en todos los reales. Así que cuando estábamos trabajando con ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes, las soluciones son en todos los reales. En este caso, las funciones son todas continuas, pero el problema es que el coeficiente principal se anula en cero. Entonces debemos de escoger un intervalo que no contenga el cero. Entonces podríamos escoger el intervalo de 0 a infinito o el intervalo de menos infinito a 0. Vamos normalmente a escoger el intervalo de 0 a infinito. Entonces estas soluciones van a ser dadas en el intervalo de 0 a infinito. Todo el análisis que vamos a hacer va a ser dado en ese intervalo. Bueno, entonces como les dije, vamos a intentar buscar una solución del tipo x a una constante. Y entonces vamos a tener que buscar cómo debería de ser m para que sea solución de la ecuación dada. Entonces, sustituyendo m en las condiciones o en la ecuación diferencial, tendría aquí la segunda derivada. La segunda derivada de x a la m es m por m menos 1, x a la m menos... Sería x a la m menos 2, ¿no? La segunda derivada. M menos 2, pero aquí por x al cuadrado me va a dar x a la m. Y aquí, de aquí la derivada de x a la m me da m por x a la m menos 1. Por este x de aquí me va a dar de nuevo x a la m aquí. Y de nuevo aquí solamente c por x a la m. Entonces aquí acomodando las cosas, obtenemos esto de aquí, factorizando x a la m, obtenemos que m debe de satisfacer esta ecuación de aquí. Entonces esto significa que si la función x a la m, aquí m debería decir, es una solución de la ecuación diferencial, si m es una ecuación, perdón, una raíz
de esta ecuación, que la vamos a llamar ecuación auxiliar. Bueno, entonces eso... bueno, entonces, en analogía a lo que hemos hecho en el anterior caso, vamos a tener los siguientes casos. Si tuviésemos raíces reales distintas, entonces las funciones, aquí está mal, aquí debería ser x a la m1 y x a la m2, forman un conjunto fundamental de soluciones, así que la solución general va a ser dada por una constante por la función x a la m1 más una constante por la función x a la m2. Es bien parecido, solo que en vez de tener exponenciales, aquí tenemos funciones x elevado a algo, x elevado a las raíces. En caso de que tengamos raíces repetidas, entonces sabemos que por este método solo obtenemos una solución, pero por reducción de orden puedo encontrar otra solución. Entonces, por reducción de orden podemos ver que esa solución va a ser justamente x a la m1 por logaritmo de x. En el caso de coeficientes constantes, lo que aparecía aquí era x. Aquí, en este caso, aparece el logaritmo de x. Entonces, en este caso, la solución general va a ser esto. Una constante por x a la m1 más una constante por x a la m1 por el logaritmo de x. Si considero ecuaciones de orden superior de Cauchy-Euler y M1 es una raíz de multiplicidad K, entonces las funciones con las cuales va a aportar a la solución general esta raíz van a ser estas funciones. X a la M1, X a la M1 logaritmo de X a la M1 logaritmo de X al cuadrado, y así hasta X a la M1 logaritmo de X a la K menos 1. K raíces, o K soluciones más bien. ¿Qué pasa en el caso de raíces complejas? Entonces, si tengo que M1 es una raíz compleja, sabemos que también su conjugado va a ser raíz. Entonces, estas dos soluciones van a aportar con dos soluciones. Bueno, estas dos raíces van a aportar con dos soluciones también. Y estas soluciones son justamente coseno de beta logaritmo de x y seno de beta logaritmo de x. Aquí falta una cosa. Aquí debería aparecer x a la alfa también. Está mal. Aquí falta x a la alfa. Voy a corregir eso. X a la alfa. Y entonces la solución general va a ser así. Va a ser esta. X a la alfa por una constante del coseno de beta logaritmo de x más una constante del seno de beta logaritmo de x. Entonces es bastante parecido a lo que hacíamos con coeficientes constantes. Y podemos ver por qué se da este parecido. Podemos ver, resolver las ecuaciones de tipo Cauchy-Euler haciendo un cambio de variable, y mediante un cambio de variable podemos ver que la ecuación de Cauchy-Euler se puede volver a una ecuación con coeficientes constantes. Entonces, veamos. En el caso de coeficientes constantes, una ecuación de este tipo y una ecuación, en el caso de Cauchy-Euler, que es de ese tipo, si teníamos raíces reales, en el caso de coeficientes constantes, las soluciones eran, aquí me falta x también, las soluciones eran C1 por E elevado a una raíz por X, más C2 elevado por E elevado a la otra raíz por X. Y en este caso hemos visto que en vez de las exponenciales, aparecen las funciones potencias de X. Y eso solo en el intervalo de 0 a infinito, ¿no? En el caso de Cauchy-Euler. Entonces aquí estamos viendo que
usando esta identidad, que e elevado al logaritmo de x es x, para x mayor a 0, si reemplazamos eso aquí, obtenemos algo parecido a lo que hay aquí. La única diferencia aquí es, si hago el cambio de variable logaritmo de x por t, tendría algo parecido a esto. Entonces parece que si hago el cambio de variable t igual al logaritmo de x, una ecuación de Cauchy-Euler se puede volver a una ecuación con coeficientes constantes. Y realmente eso pasa. Entonces, te hace el cambio de variable t igual al logaritmo de x, y al final, al resolver en función de t, se vuelve a x, observando que x es igual a e a la t. Y con eso se puede resolver eh, la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, hay dos maneras de resolver ecuaciones de Cauchy-Euler. Uno haciendo cambio de variable, y el otro método usando las raíces de esta ecuación auxiliar. Bueno, tal vez, bueno, da 5 minutos, tal vez podamos hacer un ejemplo. Y en la próxima clase hacemos más ejemplos. Sí. Aquí. Pues aquí. Entonces, aquí estamos viendo ecuación Cauchy-Euler. Entonces, para resolver estas ecuaciones, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos una ecuación de Cauchy-Euler. Aquí tengo segunda derivada, x al cuadrado. Primera derivada, x, ¿no? Aquí derivada de orden 0, digamos, x a la 0. Entonces, es una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, por lo que hemos visto, plantea para resolver la ecuación homogénea, esta es homogénea, se plantea como solución. Como soluciones del tipo x a la m. Y sustituyendo x a la m aquí, nos da esta ecuación. Bueno, en un primer ejemplo puedo poner lo que es, aquí me va a quedar x cuadrado. Segunda derivada de x a la m me da m por m menos 1, x a la m menos 2. Planteando como solución x a la m. Menos 2x por la derivada de x a la m, m por x a la m menos 1. Menos 4 por x a la m, que estoy planteando como solución. Igual a 0. Entonces, de aquí, ordenando, tenemos m por m menos 1. X a la m menos 2 por x al cuadrado me da x a la m. Menos 2x por mx a la m menos 1 me da 2mx a la m. Menos 4x a la m. Igual a 0. Entonces aquí factorizando x a la m, me quedaría m por m menos 1
menos 2m menos 4 igual a 0. Como aquí estamos analizando la solución en el intervalo de 0 a infinito, x es distinto de 0, así que eso es distinto de 0. Así que necesariamente m debe de ser una raíz de este polinomio de aquí. Entonces m debe de satisfacer m por m menos 1 menos 2m menos 4 igual a 0. Aquí entonces encuentro el polinomio, o bueno, más bien, el polinomio que debe de ser. Aquí puedo factorizar. Aquí tengo m menos 4 por m más 1, creo, sí. Las raíces son tenemos dos raíces reales distintas, m igual a 4 y m igual a menos 1. Pues como hemos planteado funciones del tipo x a la m, entonces tenemos que las funciones x a una de las raíces que es menos 4, o más bien 4, la otra función x elevado a la otra raíz que es menos 1, forman un sistema fundamental. No, no es sistema, es conjunto. Es soluciones. Entonces, la solución general las funciones que son combinaciones lineales de estas dos. Entonces, es bastante parecido a lo que hacíamos en el anterior caso. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Vayan practicando. El examen es hasta ecuación de Cauchy-Euler. El martes vamos a hacer más ejercicios y si alcanza un tiempito, puedo despejar algunas de sus dudas también. Y si tienen alguna pregunta ahora, también me pueden decir. Si no, nos vemos el martes. Pueden poner presente en el chat. ¿Sí? ¿De dónde va a ser el examen, Inge? Hasta ecuación de Cauchy-Euler. Hasta esta parte. Voy a corregir esta última diapositiva que les mostré y lo voy a mandar, lo voy a poner a Teams. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego.